Hello, hello, Dios le bendiga. Gracias por darle play. Bienvenidos a los lunes por la mañana con Wendy Palacios de las manos del alfarero. Estoy muy contenta de que estés aquí. En este espacio estaré charlando con ustedes sobre temas que nos interesan a ti y a mí. Temas que tal vez no se hablan desde un púlpito ni dentro de nuestras iglesias, pero que son temas importantes. Estaré hablando con ustedes acerca de las relaciones, las redes sociales, las personas que se van de las iglesias, la salud mental y el rol que tenemos como cristianos, entre otros temas. Así que tenemos una cita por aquí, todos los lunes solamente audios con Wendy Palacios. Dios te bendiga. Hola, ¿cómo están? Gracias por darle play. Bienvenidos a un episodio más. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy quiero compartir con ustedes este tema y creo que es un poco de continuación a lo que hablé la semana pasada, no solamente en el episodio número 5, sino que también en el video reflexión del miércoles. Así es que estoy muy emocionada de compartir con ustedes el día de hoy acerca de las emociones y sentimientos. Bueno, vamos a dar inicio. Ok, tengo mucho que decir y voy a tratar de ser breve. Los seres humanos estamos compuestos de emociones y sentimientos. Y la lista de estos dos es larguísima. Hay buenos, hay malos. Y es importante nosotros distinguir entre estas dos, las emociones y los sentimientos, ya que esto nos ayuda a tener un mejor desarrollo de inteligencia emocional. Entonces, el problema que muchos seres humanos tenemos es que no sabemos cómo manejar nuestras emociones ni mucho menos nuestros sentimientos. Y es ahí el problema, que permitimos que éstas nos controlen, y cuando permitimos que estas emociones y estos sentimientos nos controlen, nos llevan a lo siguiente, que es a una reacción. Entonces, cuando hablamos acerca de lo que son las emociones, los sentimientos, tenemos que hablar de lo que es como el autocontrol emocional. Y prácticamente esto en lo que consiste es en gestionar nuestros sentimientos y comportamientos. Y esto lo hacemos a través del control de las emociones, ya sea positivas o negativas. Y esto podemos experimentarlos y expresarlos nosotros adecuadamente. Pero tenemos que saber cómo, ¿right? Entonces, uno de los primeros pasos que nosotros tenemos que tomar para entender el mundo de las emociones es que tenemos que reconocer la importancia que hay en diferenciar en lo que es una emoción y lo que es un sentimiento. Que aunque se parecen, no son los mismos. Y aunque si leemos a veces la lista y las comparamos, pareciera que los nombres están repetidos, pero no vienen siendo lo mismo. Entonces, prácticamente las emociones son como una reacción. Y esta reacción surge como una respuesta instintiva y automática ante los eventos que nosotros nos enfrentamos. Y la función de esto es prácticamente preservar lo que es nuestra supervivencia. Las emociones, por ejemplo, son reconocibles en las expresiones, son espontáneas, son involuntarias, y estos son comunes a todas las culturas, etc. Pero por otro lado, los sentimientos. ¿Qué sentimientos? O sea, los sentimientos derivan de las emociones. Y esto consiste más en los pensamientos que nosotros vamos desarrollando, pero ya en una forma consciente acerca de las emociones que hemos experimentado. Entonces, como les estaba diciendo, el sentimiento viene siendo más duradero y surge después de haber identificado la emoción. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, una persona que se enamora de alguien, primero siente como esa emoción, siente esa atracción, por así decir, y esto lo lleva a un sentimiento. So, ahí tenemos un ejemplo perfecto. La lista de emociones creo que no acabaría hoy si les leo la lista completa de lo que son las emociones, los sentimientos, porque verdaderamente son bien largas. Y algo interesante de esto es que los que se dedican a estudiar
lo que son las emociones, los sentimientos y todo esto, no logran llegar a una conclusión, porque es como que cuando a alguien le preguntan, ¿cómo tú estás? La gente que hace estos experimentos, que ves, escogen a cierta cantidad de personas y los analizan, nunca acaban de salir las emociones y los sentimientos. So, la lista es, o sea, larga. Pero para mencionar algunos que probablemente todos conocemos, como por ejemplo de las emociones, podemos hablar acerca de lo que es la alegría, la tristeza, el enojo, miedo, ira, preocupaciones. O sea que está lo positivo y lo negativo. Y también cuando hablamos de la lista de sentimientos, como les acabo de mencionar, también la lista, igual que las emociones, es larguísima. Encontramos como el desamor, la decepción, los vacíos, la motivación, los logros, los regocijos, la dicha. O sea, la larga de los sentimientos es la lista. Wait, what? La lista es larga, la de los sentimientos y la de las emociones. Ahora, todos, y cuando digo todos, somos todos experimentamos emociones, right? Porque somos seres humanos. Y todos tal vez hemos experimentado, no, yo creo que sí, la mayoría. Hemos experimentado la alegría, la tristeza, hemos experimentado miedo, ira. Y todas estas son conocidas por todos nosotros. Pero no porque sean conocidas dejan de ser como complicadas. Porque aunque todos tal vez en algún momento de nuestra vida hemos sentido nervio, por poner de ejemplo, no todos somos conscientes de que si no manejamos el nerviosismo bien, esta emoción puede, o sea, acarrear consecuencias grandes. Y si hablamos, por decir otro ejemplo, el enfado, que alguien se enfade, o la frustración, esto viene como resultando difícil para muchas personas controlar. Para muchas personas se les hace difícil controlar una frustración. Y es tan esencial tanto en nuestra vida cotidiana como ya sea en nuestra profesión y mucho más en el ámbito espiritual. O sea, a nosotros aprender a tener dominio propio y tratar de cada día mejorar estas áreas donde muchas veces somos atacados y el enemigo sabe cuáles son esas emociones más fáciles de que nos muevan hacia el piso. Entonces él nos ataca por ahí. Es por eso que es importante nosotros tener ese dominio propio y de pedirle a Dios que cada día nos ayude a ser mejores. En Efesios capítulo 4, en los versículos del 17 en adelante, la Biblia nos habla acerca de cómo es nuestra vida en Cristo cuando venimos a los caminos de Dios y cómo nuestra vida cambia, nuestra nueva vida en Cristo. Y hay unos versículos ahí en los 23 al 27 donde estos versículos nos hablan acerca de lo que es la renovación en el espíritu de vuestra mente. Y la semana pasada estuve hablando acerca de lo que es la salud mental y toqué este tema acerca de renovar la mente. Pero en estos versículos nos habla acerca de renovar la mente también. Y dice de que nos vistamos de un nuevo hombre. Que este hombre es creado según Dios en su justicia y en la santidad de su verdad. Y más adelante dice que desechemos lo que es la mentira, que hablemos con verdad, cada uno con nuestro prójimo. Y más abajito dice que somos miembros de un cuerpo y dice que airaos, pero no pequéis. Y luego dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Estos versículos a mí siempre me han parecido tan interesantes porque es como que cuando tú lees algo así, es como que directamente Dios te estuviera diciendo, mira, puedes enojarte, pero ten cuidado en irte a dormir así enojado, o ten cuidado en darle muchas horas a ese enojo, o ten cuidado a cómo respondes a enojarte. Y en el versículo 27 donde dice que no le demos lugar al diablo, es una verdad. O sea, está diciendo, tú eres ser humano,
yo sé tus emociones, yo sé tus sentimientos, yo sé que puede llegar un momento donde te vas a enojar, pero que no permitas que esto te controle, que no permitas que el enemigo tome ventaja de tu enojo. O sea que, como cualquier mortal, los cristianos también tenemos sentimientos y emociones. Y la única diferencia es que cuando nosotros hemos decidido seguir a Jesús, Él nos dejó un ejemplo a seguir. Entonces, como Él nos ha dejado un ejemplo a seguir, todas nuestras emociones y sentimientos tenemos que tratar todos los días, reflejarlo a Él. Tenemos que tratar de ser representantes de Él aquí en la tierra. Entonces, no podemos ir por la vida, o sea, airados, enojados y respondiéndole mal a todo el mundo. O sea, no podemos vivir una vida así porque definitivamente no estamos representando el verdadero reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces, la clave de este punto que les acabo de mencionar es cómo nosotros respondemos a nuestras emociones, cómo nosotros respondemos a nuestros sentimientos. Y al yo traerles esto, yo no me estoy poniendo acá como que yo ya soy perfecta, porque no, yo he cometido muchos errores en la vida y creo que lo importante de esto es que cada día tratemos de mejorar y de reconocer en qué área le hemos fallado a Dios y tratar de cambiar, porque no podemos, como acabo de decir, no podemos ser verdaderos representantes de Dios aquí en la tierra si no reflejamos y no representamos lo que Jesús nos dejó como ejemplo. Bueno, si en estos versículos está diciendo que si podemos airarnos, quiere decir que, por decir la tristeza, yo puedo sentir tristeza. Pero el punto está, como les dije, cómo respondo y, número 2, que yo no le haga una cama bien bonita a esta emoción o a este sentimiento, sino que yo decido sentirla y así mismo echarla para afuera sin hacerle, daño a nadie. Y si analizáramos un poco más este punto y tratáramos de reflexionar en esto, yo creo que seríamos un mundo mejor. Seríamos una mejor iglesia, seríamos una mejor familia. Ya sea esto va para padres, para parejas, para hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque por medio de un enojo y no medir las consecuencias y las acciones de esto, nosotros podemos ser capaces de dejar marcas mucho más profundas, ya sean sus hijos, en la pareja o en los hermanos, como acabo de decir. Podemos dejar marcas más profundas que las que pueda dejar, ya sea un fajazo, un chacletazo, un cinchazo, como usted le diga, porque las palabras pueden ser hirientes. Y cuando yo hablo de esto, no estoy diciendo, no me quiero contradecir o que se escuche como que me estoy contradiciendo, pero tenemos que medir la acción, pero también cuando hablamos de regular las emociones, esto no quiere decir tampoco que las vamos a reprimir. O sea, que eso guárdatelo y no lo digas, porque también esto es malo cuando nosotros no guardamos todas estas emociones y sentimientos y no las expresamos. A veces es bueno experimentarlas o dejarles saber a los demás, ¿verdad?, que nos rodean de estas emociones y sentimientos. Por poner de ejemplo, el miedo. Digamos, el miedo en ciertas ocasiones nos va a proteger de correr riesgos innecesarios. O por poner otro ejemplo, para llevarnos bien con los demás, ya sea en el trabajo, en la iglesia, con los vecinos, con los amigos. Es bueno uno de expresar el descontento, que tal vez sientas en ese momento. Pero siempre y cuando teniendo como el cuidado de cómo lo hacemos o cómo estamos reaccionando. Ya que digo esto porque las emociones y los sentimientos no deberían de ser como una carga en nuestras vidas, sino que tienen que ser una guía valiosa para nuestra vida diaria. Por otro lado,
volviendo al aspecto de nuestra vida y nuestra relación con Dios, Dios nos ha dejado un ejemplo perfecto en su palabra. Y de la manera que Dios maneja las emociones es la forma en que nosotros deberíamos de manejarlas. Y la Biblia nos habla y nos dice de que Él es un Dios misericordioso y dice que Él es lento para la ira, abundante y grande en misericordia. Y a veces eso es lo que nosotros menos tenemos con el prójimo. Lo que menos tenemos es misericordia. Entonces, que esto nos sirva para examinarnos y para ver en qué áreas podemos estar fallando. Ahora, ya que les dije de que sí pueden expresar sus emociones, quiero decirles esto también. Porque yo, a lo largo de mi vida existencial aquí en la tierra, se escuchó como que yo fuera una señora de 50 años, pero no lo soy. Pero a lo largo de mis años, ¿verdad? Yo he experimentado y he visto, he conocido a muchas personas que no esconden nada, que como se sienten en ese momento, así son. Y sin importar a quién se llevan por el camino o a quién puedan herir. Y creo que comparando estos dos últimos puntos que les acabo de mencionar, tiene que haber una línea bastante gruesa en nosotros representarnos, en nosotros presentarnos, no representarnos, en nosotros presentarnos tal cual somos, sin consideración a los demás, a nosotros ser personas que caminamos en sabiduría y con prudencia y sabiendo, o sea, cómo nos conducimos. Como hablé anteriormente, que quiero volver a poner ejemplo el enojo. Todos lo hemos sentido, lo hemos experimentado, ya sea como algunos lo experimentan como algo fugaz, otros como una furia total, que un bosque encendido. Y tenemos que, o sea, es aquí donde tenemos que tener cuidado, ya que es una emoción humana totalmente normal, claro que sí, y por lo general es saludable. No obstante, cuando perdemos el control de esta emoción o cualquier otra emoción, se puede volver destructiva. Y esto puede ocasionar problemas, ya que si no tenemos control en nuestra emoción, menos la vamos a tener en nuestros pensamientos. Ahora, como les acabo de decir, en mi experiencia existencial aquí en la tierra, yo he aprendido y continúo aprendiendo, claro que sí, que las emociones y los sentimientos de otra persona son un reflejo de ellos. Y esto sí se los quería compartir ya casi para cerrar. Que, vuelvo y repito, yo he aprendido y continúo aprendiendo que las emociones y los sentimientos de otra persona, o sea, son un reflejo de ellos, no míos. Y cuesta aprender y grabarte esto en tu mente, pero yo te aseguro de que aprenderás a vivir una vida menos estresante, menos frustrante, cuando aprendas a no culparte por lo que los demás son, sienten o demuestran o hacen. De algo yo estoy segura, y es que sí se puede llegar a un nivel donde ya no nos afecte, donde tal vez no por completo, porque pues seguimos siendo humanos, pero por lo menos no nos roba la paz. Saber que el problema no es con nosotros, sino que es con ellos. Pero entonces, yo no estoy diciendo que yo soy perfecta, o tú que me escuchas, no estoy diciendo que te consideres perfecto, sino que cada día nos esforcemos en ser mejores y que sometamos todas nuestras emociones, nuestros sentimientos a Dios, y que no seamos causantes de dañar a otros y que menos te dañes a ti mismo. Porque a veces, tanto como nuestras emociones o sentimientos pueden dañar a los demás, también te pueden dañar a ti. Les dije al principio que la lista de esto es largo y es bueno que algunas de estas sean habladas o sean dichas a otras personas, porque si la guardamos por dentro, es peligroso que de tanto guardar todas estas emociones y sentimientos, un día explotemos y las acciones de esta explosión no van a ser buenas. Entonces, déjame decirte que tú y yo somos responsables por nuestras palabras, somos responsables por nuestras acciones, por nuestras conductas y por nuestros errores.
claro que sí. Ahora, ya para cerrar casi les confieso de que yo siempre me he considerado una persona ahí media fuertecita, pero a la vez soy una persona bastante sensible. Y en el pasado yo tuve experiencias donde si alguien hacía, decía o qué sé yo siempre lo tomaba personal hasta que aprendí. Y como les dije, continúo aprendiendo de que no es mi responsabilidad las acciones de los demás ni sus palabras. Y no es que ya esté volando allá con las águilas, porque a veces, como les digo, no somos perfectos y nos envolvemos en todo lo que según habíamos dejado. Porque la realidad es que esto de la vida es un proceso. Esto es un proceso y día tras día vamos tratando de ser mejores. Así es que yo quiero recordarte y dejarte con esto de que tu responsabilidad es conducirte de una manera que agrade a Dios sobre todas las cosas. Y que siempre seamos, como se dice en inglés, the bigger person. O sea, que seamos la grande persona o se escucha mejor que seamos la mejor persona. Siempre ser la mejor persona. Y los quiero dejar con una frase muy famosísima del escritor John Piper. Y él dice, mis sentimientos no son Dios. Dios es Dios. Mis sentimientos no definen la verdad. La palabra de Dios define la verdad. Mis sentimientos son ecos y respuestas a lo que mi mente percibe. Y a veces, muchas veces, mis sentimientos no están de acuerdo con la verdad. Cuando esto sucede, y sucede cada día, en alguna medida, no intento torcer la verdad para justificar mis imperfectos sentimientos, sino que más bien ruego a Dios que purifique mis percepciones de tu verdad y que transforme mis sentimientos de manera que estén de acuerdo con la verdad. Así es que con esto lo dejo. Perfectos no somos, estamos llenos de emociones y sentimientos, pero si hay espacio para mejorar y para para conducirnos con mejor excelencia cada día. Así es que yo les animo de que hagamos un examen ahí y ver qué cosas necesitamos enderezar, dejar, mejorar y perfeccionar para ser más como Jesús. Hasta aquí llegamos con este episodio. Espero que sea de bendición para su vida. Nos miramos aquí para la próxima. O nos escuchamos aquí para la próxima. Que tengan un feliz día. Bye. Les mando un abrazo rompe huesos. Bye.